La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes y está matando su motivación para aprender. Ken Robinson. En los últimos 50 años, las esferas económica, cultural y personal han dado un vuelco en el mundo entero. Y sin embargo, los sistemas educativos no han movido un ápice sus programas y sus objetivos. ¿Por qué se aburren los niños y niñas en el colegio? ¿Por qué llegan al mundo adulto sin tener idea de sus propios talentos y capacidades? El líder en educación y creatividad, Ken Robinson, llama hoy en redes a demoler una educación nacida para y por las sociedades industriales. La sociedad de la información actual necesita jóvenes creativos y motivados. Debe hacer 60 años o algo así, era comienzos de la década de los años 50. Y aquí en esta escuela de North Hollywood High School es donde hice mi bachillerato. Me llamaban Eddie, que es el diminutivo de los norteamericanos para Edward o Eduardo. Y seguramente, con toda certeza, en la escuela siguen destilando contenidos académicos en los cerebros. Lo que hay que hacer es enseñar cosas distintas de las que me enseñaron en los años 50 en esta North Hollywood High School. ¿Por qué distintas? Porque lo que nos enseñaban entonces estaba muy bien para el mundo industrializado, para conseguir trabajo en el mundo que había salido de la revolución industrial. Pero no nos enseñaban lo que hace falta para innovar, para ser creativo. Y para eso, básicamente, hoy día sabemos que lo que hace falta es ayudarnos a elegir, ayudar a los jóvenes, ayudar a los hijos y a las hijas a elegir primero cuál es su dominio, cuál es lo que de verdad les gusta y no tanto lo que está ocurriendo fuera de ellos mismos. Mark Prensky, escritor y consultor, especialista en aprendizaje, resumió en redes hace unas semanas las capacidades escondidas de los niños. El deber de las escuelas, en mi opinión, es motivar a los chicos. Este es el motivo por el que no van a dejar de existir los profesores. Su trabajo es darles luz. ¿Tienen nuestros hijos trastorno por déficit de atención? Esto es lo que muchos creen. Les damos Ritalin y otros fármacos. Esto es lo que dicen nuestros hijos. Yo no tengo déficit de atención, simplemente no estaba escuchando. ¿Cómo encendemos las luces para estos chicos? Yo creo que la mejor forma es con aquello que les apasiona. Y creo que así toda esa mala prensa en torno a nuestros chicos la vamos a ver con otros ojos. Voy a darles una metáfora nueva. Digamos que nuestros chicos son cohetes espaciales. ¿Qué quiere decir? Pues que van rápido, que se lanzan de cabeza a lugares desconocidos, que son muy volátiles, que son difíciles de controlar con precisión como los cohetes de verdad. Necesitan ser programados adecuadamente, necesitan combustible adecuado y buenos pilotos y quizás requieran algunas correcciones a medio camino como los cohetes de verdad. Pero tienen un retorno potencial enorme. Todos los chicos lo tienen y es lo que tenemos que descubrir. El educador y asesor Richard Gerber también alertaba del desarrollo social de los niños de hoy. Un reto que tenemos como educadores es este. Nuestros hijos vuelven a casa tras la escuela cada día y aprenden más por sí mismos y de sus amigos en las redes sociales que en el aula, ¿o no?
Como sistema educativo, ¿cómo podemos comprender este fenómeno? Los niños son consumidores sofisticados. Ya no tienen que esperar a que les enseñemos las cosas. Las encuentran por Internet, crean vínculos de amistad, aprenden unos de otros. Hace muchos años leí algo tuyo que me fascinó, porque pensé que nadie había dicho antes algo tan sencillo y tan cierto a la vez. Dijiste que elevar los estándares o los niveles de educación no sirve de nada si los niveles en cuestión no son válidos o si están equivocados. Y desde entonces he intentado leer todo lo que has escrito, como Out of Our Minds, por ejemplo. ¿Podrías explicarnos tu punto de vista? Mi experiencia es que la mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados, son anacrónicos. Se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes. Con el tiempo, se han vuelto cada vez más limitados. En todas partes del mundo hay intentos de reformar la educación, y uno de los grandes mantras es que hay que elevar los estándares. Y me hace gracia porque, por supuesto que deberíamos mejorarlos siempre, pero no sirve de nada aumentarlos si están equivocados. Por ejemplo, en la mayoría de sistemas, se insiste mucho en elevar los estándares de matemáticas y de lengua, que por supuesto son muy importantes, pero no son lo único que cuenta en la educación. Las disciplinas artísticas cuentan, las humanidades cuentan, también la educación física. Me gustaría saber si es cierto que ha habido tantos cambios turbulentos, que ha surgido esa disparidad o esa gran brecha entre la educación por un lado y las necesidades individuales de las personas por otro. ¿Cuáles son, de verdad, esos cambios que han ocurrido? Pues creo que hay varios. Si nos planteamos cuál es el propósito de la educación, los políticos a menudo hablan de volver a lo esencial, a lo básico. Y creo que hay que hacerlo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo esencial. En mi opinión, la educación, desde la guardería hasta la formación de adultos, tiene en líneas generales 3 objetivos. O por lo menos debería tenerlos. Uno de ellos es económico. Es innegable que una de las grandes expectativas que tenemos sobre la educación es que si alguien tiene estudios, estará en mejor posición para conseguir un trabajo y la economía se beneficiará. Por eso invertimos tanto dinero en la educación. Y ahora no es así. El problema es que las economías del mundo han cambiado diametralmente en los últimos 50 años. El mundo cada vez está más dominado por los sistemas de información. Estamos inmersos en una economía de servicios y la industria se ha trasladado fuera de Europa. Ahora mismo se ubica mucho más en Asia. Por consiguiente, económicamente, el mundo de ahora no tiene nada que ver con el mundo en el que tú y yo crecimos. La revolución industrial forjó nuestro mundo, pero también fraguó nuestros sistemas educativos. Tenemos un sistema de educación industrial. Es un modelo de la educación basado en la producción. El segundo gran reto educativo es de índole cultural. Una de las cosas que esperamos de la educación es que ayude a las personas a comprender el mundo que les rodea y a desarrollar un sentimiento de identidad cultural, una idea sobre su lugar en el mundo. Sí. Si analizamos los sistemas educativos de todos los países, en España no hay duda de que esa expectativa está presente en el sistema de enseñanza. Se pretende ayudar a los alumnos a conocer mejor la cultura española y lo mismo sucede en el resto del mundo. Es una gran expectativa de la educación. El problema es que el mundo también se ha transformado culturalmente en los últimos 50 años. No tiene nada que ver con el mundo en el que crecimos. Cada vez es más interdependiente, más complejo y también más peligroso culturalmente en algunos aspectos, más intolerante en ciertas cosas. El tercer gran objetivo de la educación es personal. Lo saben los que tienen hijos, pero también cualquiera que esté vivo. Una de las cosas que esperamos de la educación es que nos ayude a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, que nos ayude a descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas. Y creo que la educación ha fracasado estrepitosamente en ese sentido,
puesto que muchos acaban sus estudios sin descubrir lo que se les da bien, sin averiguar jamás sus talentos. Muchos pasan por la escuela y llegan a la conclusión de que carecen de cualquier talento. Y esto sucede porque en el fondo tenemos una visión de las aptitudes muy limitada. También ha habido cambios en ese sentido. Vemos pues que hay cambios en nuestra noción de inteligencia, pero también en la cultura, que ha cambiado y se ha complicado, por no hablar de hasta qué punto se ha revolucionado económicamente el mundo. Tenemos pues tres grandes cambios que probablemente explican esta ansiedad que surge de la disparidad entre el mundo educativo y las necesidades económicas, culturales e individuales. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas.